Todos los sábados a las 6 de la mañana, todos los hombres tenemos Zoom de oración por nuestra nación. Súmate. Muy buenas noches, querida familia Refugio de Paz. En esta noche, primeramente que todo, quiero agradecerle al Padre por permitirme venir a su palabra, a su presencia y utilizarme como instrumento en sus preciosas manos para dirigir esta palabra, para dirigir este momento. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado, te ruego que tu presencia descienda una vez más sobre este lugar y sobre cada familia, sobre cada corazón, Señor. Que tu presencia llegue a nuestros corazones, que tu presencia llene y sea tocando cada una de las vidas. Tú sabes que te necesitamos y tú sabes cuánto. En esta noche te agradezco por aquellos que no te dan gracias. Te agradezco por cada familia de Refugio de Paz. Te agradezco por cada familia. Te agradezco por cada niño. Te agradezco por cada joven. Te agradezco por cada anciano. Te agradezco por la vida de mis pastores. Te agradezco por la vida de los pastores de Funza, de Madrid, de Zipaquirá. Te agradezco por sus familias. Te agradezco por cada ovejita que tienen a cargo. Gracias porque tú eres el pastor de pastores. Gracias porque gracias a tu palabra hemos aprendido a mirarte a ti, a reconocerte que separados de ti nada podemos hacer y que nuestras vidas no dependen de ningún ser humano. Nuestras vidas dependen de ti, papá, dependen de ti, solamente dependemos de ti, de tu amor, de tu misericordia, de tu bondad, Señor. Gracias, Padre Celestial, recibe la alabanza, recibe la adoración y la exaltación. Toda te pertenece a ti, tú eres el principio y eres el fin, tú eres el alfa y la omega. Tú tienes la primera y la última palabra. Tú eres quien nos diriges, tú eres quien nos acompaña, tú eres quien camina con nosotros día a día. Eres tú, Papito Dios, eres tú quien conoce nuestros pensamientos, eres tú quien conoce nuestros corazones, eres tú quien se hace presente, eres tú, mi Señor. A ti podemos venir, tú no nos juzgas, tú no nos señalas, tú no nos abandonas, mi Señor. Tú nos escuchas y tú traes ese refrigerio a nuestros corazones. Tú traes ese gozo, tú traes esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Gracias por el poder de tu preciosa palabra. Gracias, Espíritu Santo. Espíritu Santo, guía este momento. Espíritu Santo, toca las vidas. Toca las vidas que te necesitan, toca esas vidas necesitadas, esas vidas que están perdidas, Señor. Tócalas, Espíritu Santo, que tu palabra sea la que llegue, sea la que haga, sea la que transforme, sea la que sane, papito. Gracias, te agradecemos, te doy la gloria, la honra, Señor, en esta noche. Utilízame como instrumento en tus preciosas manos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, quiero invitarlos a leer la preciosa palabra del Señor Jesús. Vamos a la carta de Santiago.
Santiago, primera de Santiago, versículo 22, y la leemos todos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llevarla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija eternamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Amén. Hermanos, yo leía esta palabra y me hacía una pregunta, la cual hoy quiero hacerle a ustedes. La pregunta es: ¿practican la palabra de Dios? La palabra que nos han dado los hermanos, los pastores, a través del Espíritu Santo. Esa palabra la practicamos. La practicamos al momento de que viene la adversidad. La practicamos cuando estamos viviendo un momento alegre, un momento de dificultad, un momento de angustia, un momento de miedo, un momento en el que no sabemos qué decisión tomar, qué hacer, qué decir. Practicamos su palabra. ¿Qué sentido tiene leer su palabra, escucharla, si no la practicamos? Si la palabra dice que no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que nos sostendrá y nos fortalecerá. Pero llega el momento de la dificultad y se me olvida por completo que el Señor Jesús me dice que no tema porque Él está conmigo. ¿Qué sentido tiene avanzar? ¿Qué sentido tiene escuchar su palabra si no la practicamos? En ese momento que debemos practicar su palabra. Y aquí nos dice en Santiago: no se contenten solo con escuchar la palabra, no nos contentemos solo con escucharla, que no sea por el momento, que no sea por la emoción, pues así se engañarían ustedes mismos, nos está diciendo el Señor Jesús. Nos engañaríamos a nosotros mismos porque estamos escuchando, pero no estamos practicando. Qué lindo es practicarla. Y les comparto esto, hermanos, porque yo leía la palabra, pero no la practicaba. Entonces, un día el Espíritu Santo habló a mi vida y me decía que no tema porque Él está conmigo, que no tema de que por la situación en la que estamos pasando. Al inicio de esta pandemia, yo quería renunciar a muchas cosas porque decía que no podía y pensaba que no iba a poder. Quería renunciar a mi trabajo porque llegó ese momento de adversidad, llegó ese momento por el cual tuve que pasar por el desierto, llegó ese momento donde quería no seguir, me desanimé, me dio tristeza, no quería avanzar, pero el poder de su palabra y el Espíritu Santo me habló y me dijo que Él iba a estar conmigo, con mi familia, todos los días hasta el fin del tiempo, que no importa lo que venga,
que aunque un ejército me rodee, no temerá mi corazón porque Él está conmigo. Y creí su palabra, la puse en práctica y dije, Señor, tú dices en tu palabra que no tema de nada de lo que esté pasando, porque tú estás conmigo, porque tú tienes el control de toda situación, porque eres tú quien mandas y gobiernas en mi vida, no soy yo, eres tú. Y ayúdame a practicar tu palabra para pasar por este desierto, pero no pasar sola, porque yo sé que tú estás conmigo. El Señor Jesús trajo paz a mi corazón, aclaró mis pensamientos, me dio la respuesta que fue seguir, pero no iba a estar sola porque pensé que era en mis fuerzas, que era en mi propia opinión. Y no es así, hermanos. No es hacer las cosas por nosotros mismos porque ¿qué sentido tiene escucharla? Si cuando decimos, Señor, haz tu voluntad, no la mía, pero nosotros siempre queremos hacer nuestra voluntad, queremos hacer las cosas a nuestro acomodo, porque es más fácil quizás, pero cuando el Señor Jesús quiere tratar nuestras vidas, es donde nos damos cuenta que no podemos solos, que nos vamos a levantar en nuestra fuerza, pero más nos demoramos en levantarnos que en volvernos a caer. Mi invitación, hermanos, es a practicar su palabra, a practicar ese mensaje que nos da cada noche. Nos dice su palabra que no juzguemos, que no señalemos al hermano, que nos amemos unos a otros. ¿Y lo estamos haciendo? ¿Estamos obedeciendo? ¿Estamos practicando su palabra? ¿O solamente la estamos escuchando y no pasa? Dice su palabra que no solamente seamos oidores de su palabra, sino hacedores. El ser hacedores es practicar lo que Él nos dice. Amémonos los unos a nosotros. No juzguemos, no señalemos. Nos dice que con la vara que midamos, con esa seremos medidos. Al momento de hablar, al momento de abrir nuestra boca, pidámosle al Espíritu Santo que Él sea quien nos indique, porque con la misma vara que nosotros medimos, con ella seremos medidos. Amemos y practiquemos su palabra. Al momento de la adversidad, al momento del miedo, al momento del temor, creer en su preciosa palabra y saber que Él está con nosotros, que no temamos. Y hoy agradezco al Espíritu Santo porque Él me habló por su palabra y yo la tomé y la puse en práctica. No fue fácil, hermanos, pero imposible no fue, gracias al Señor Jesús y al Espíritu Santo, porque Él me habló y me dijo que yo no estaba sola, que Él me iba a ayudar, que Él era el que me iba a dar la sabiduría, las estrategias, el conocimiento para seguir avanzando, porque yo era creación admirable, porque yo no podía dejarlo a Él en vergüenza, porque Él era el que peleaba por mí. Y yo tomé la palabra y la puse en práctica y la tomé para mí y pude ver la gloria y la respuesta del Señor Jesús. Hasta el día de hoy la he visto y yo sé que la veré porque lo he puesto en práctica su palabra, sus promesas y he podido ver su gloria y su bondad. Porque por eso nos dice que no olvidemos
esa palabra y que haciendo y que si la recibimos y la ponemos en práctica, recibiremos bendición. ¿Y cuál es su bendición? Su respuesta, su paz, su tranquilidad, el saber que no estamos solos, que va delante de nosotros. Entregarle todo, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros pensamientos, todo, para que Él los haga realidad conforme a su preciosa y santísima voluntad. Es creer en su preciosa palabra, es practicarla, es vivirla, es hacerla viva y es practicarla. Así lograremos dar un buen testimonio, no para agradar a los hombres, sino para agradar a nuestro Padre Celestial, para agradarle a Él, para darle la gloria y la honra y decirle, Señor, aquí estoy, haz en mí según tu preciosa y santísima voluntad. Dice tu palabra que la voluntad tuya es perfecta y alegra el corazón. Cuando yo empecé a practicar y cuando yo recibí su preciosa palabra, llegó a mi corazón paz. Porque si ustedes me preguntan cómo fue el momento, lloré mucho, estuve en un tiempo de desesperación, no sabía qué hacer. Lo único que quería era renunciar y no saber nada más de la situación, pero pude comprobar que el Señor Jesús estuvo conmigo en el desierto y me sacó y ha estado conmigo y puedo dar fe y certeza de que pude experimentar y vivir junto a Él su preciosa palabra. Hermanos, mi invitación es practicar la palabra del Señor Jesús en nuestras vidas. Practicar la palabra del Señor Jesús con nuestros hermanos. Practicar la palabra del Señor Jesús con nuestra familia. No solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Hacedores de su palabra. Él nos pide que seamos hacedores, que seamos obedientes a su palabra. Si nos dice que no juzguemos, que no señalemos, no lo hagamos. No lo hagamos porque Él nos está diciendo que no le agrada que lo hagamos, entonces no lo hagamos, hermanos. Pidámosle al Espíritu Santo que Él nos dé las estrategias, la sabiduría, nos guíe para poder corregir, para poder hablar. Él nos guía y Él es el único que nos puede dirigir. Él es el maestro de maestros. Él es el pastor de pastores. Él sí conoce quiénes somos y cómo estamos llevando nuestra vida. Entonces, hermanos, les invito a practicar la palabra de nuestro Papito Dios. Practicarla. Y como dice, si la practicamos, recibiremos bendición. Y su bendición y la respuesta a tantas cosas que por no practicarla, por no ser hacedores, no han llegado a nuestras vidas. Los invito a orar para que sea el Espíritu Santo dirigiéndolos, para que sea el Espíritu Santo hablando y para que sea el Espíritu Santo sembrando y enseñándonos a practicar su preciosa palabra. Espíritu Santo, gracias por tu preciosa palabra. Gracias porque hoy tú nos enseñas a ser hacedores de tu palabra. Solo tú eres quien nos enseña, solo tú eres quien nos guía, solo tú eres la enseñanza, la sabiduría y el conocimiento. Enséñanos a vivir tu palabra, Señor. Enséñanos a vivirla, a practicarla con nuestros hermanos, a practicarla con nuestra familia. Enséñanos, Señor, te agradecemos porque tú nos hablas todos los días. Todos los días habla a nuestra vida. Enséñanos a vivirla, a practicarla. Dice tu palabra que no importa
No importa por lo que estemos pasando, que tú estás con nosotros, que tú nos tomas de tu manito y nos guías, que tú no vas a dejar que nuestros pies resbalen y que tú no vas a dejar que nuestros rostros sean avergonzados. Dice tu palabra y es creerte que tú eres real, que tú dejaste esta palabra con un propósito, que tú la tienes con un propósito, que tú la siembras en nuestro corazón con un propósito, porque el día de la adversidad esa es la palabra que llegará a nuestras vidas y apagará ese miedo, apagará esa dificultad, apagará ese momento por el que estamos viviendo. Pero solo si la practicamos. Si no la practicamos no tiene sentido continuar leyendo como si fuera un libro más. No, Señor, necesitamos ponerla en práctica. Y el único que nos puede enseñar a practicar su preciosa palabra es el Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo que nos enseña a practicarla en nuestro día a día, que nos enseña a vivirla en nuestro diario vivir, que nos enseña a practicarla en las diferentes áreas de nuestras vidas. Enséñanos a edificar nuestra iglesia, que es nuestra propia vida, a edificar esa casa sobre la roca, Señor, a través de tu preciosa palabra, Señor. Enséñanos, Espíritu Santo, a ser hacedores de tu preciosa palabra. Toca cada corazón, Señor, y que cada consejo que nos das en la mañana, en la tarde y antes de irnos a descansar, lo pongamos en práctica para que veamos tu preciosa bendición, para que veamos tus respuestas, para que te demos a ti la gloria y la honra con todo lo que hacemos. Señor, por favor, enséñanos a agradarte más, enséñanos a hacer tu voluntad, enséñanos porque nosotros nos equivocamos, Señor, y tú sabes cuánto nos equivocamos. Pero si tú nos guías, si tú nos diriges, podemos vivir en santidad para ti, en darte a ti la gloria y la honra por siempre, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por enseñarme, gracias por dirigirme, gracias por gobernar mi vida. Gracias porque tú nos dices que no nos engañemos, que si no practicamos tu palabra es engañarnos a nosotros mismos. Gracias por enseñar a practicar tu palabra, Señor, y a vivirla, y a sentir y a experimentar el poder de tu preciosa palabra, Señor. Que esta palabra, que esta enseñanza quede registrada en la memoria, en el corazón de mis hermanos, para vivirla en el momento que ya viene, Señor, en el momento en ese momento, Señor, que nadie espera, en ese momento en el que tú dices, ahí es donde vas a practicar mis enseñanzas. Es como si fuera, Señor Jesús, una clase y debemos prepararnos para el día del parcial. Debemos prepararnos para ese día de parcial, que es poner en práctica todo lo aprendido durante el tiempo que fue enseñado. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque el momento que llegue el parcial no vamos a tener temor ni vamos a tener angustia, porque sabemos que hemos puesto en práctica todo lo que nos has enseñado. Señor, enséñanos a vivir bajo tu dirección, bajo tu bendición. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor los bendiga, que el Espíritu Santo sea hablando a sus vidas y vivamos la palabra que es viva y eficaz. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén.
se ha convertido